¿Sabías que tu cerebro tiene una necesidad casi biológica, un hambre insaciable de compartir tu historia para conectar con otros? Es un impulso grabado a fuego en nuestro código genético, un mecanismo de supervivencia social que nos ha permitido formar tribus y cuidarnos mutuamente durante milenios. Sin embargo, y aquí reside la cruel paradoja que muchos de nosotros sentimos, ese mismo cerebro alberga un sistema de alarma increíblemente sofisticado, un guardián primitivo diseñado para protegerte de la vulnerabilidad que esa conexión requiere. Es una contradicción andante que vive dentro de tu cráneo. Por un lado, te grita, conecta, comparte, sé visto para sobrevivir. Y por el otro, susurra con pánico. Cuidado, no te expongas. El juicio del otro puede ser letal. Esta batalla interna, esta tensión constante, no es un fallo en tu sistema. Es el diseño mismo de tu humanidad, un eco de nuestros ancestros luchando por sobrevivir tanto a la soledad como a la traición de la tribu. Entender esta dualidad es el primer paso para dejar de culparte. No es tu culpa, entonces, no es una debilidad de carácter el sentir ese impulso casi irrefrenable de contarlo todo, de desahogar un dolor antiguo o compartir un sueño frágil esperando encontrar alivio, validación o simplemente un eco en otra alma. ¿Cuántas veces te has encontrado, horas o días después de una conversación, reviviendo tus propias palabras con una sensación de arrepentimiento helado, ese pensamiento punzante? ¿Por qué lo conté? ¿Era necesario revelar tanto? Has entregado una parte de ti y ahora sientes una vulnerabilidad que te roba la paz. La respuesta a esa pregunta no reside en un defecto de tu personalidad, sino en la compleja danza de tu neurobiología, pero es precisamente aquí donde se oculta el veneno sutil. Ese mismo impulso de compartir, cuando lo ejercemos sin conciencia y sin sabiduría, se convierte en el arquitecto de nuestro propio sabotaje. Es un acto que, buscando alivio, termina por reabrir viejas heridas, encarcelando nuestro futuro en un pasado que nos negamos a soltar. Estás, sin saberlo, saboteando tu presente. Si esta lucha interna resuena contigo, si alguna vez has sentido el peso de una confesión prematura o el frío del juicio ajeno, te pido que te quedes conmigo en este viaje. Lo que voy a compartir en los próximos minutos no es una simple lista de reglas, sino una llave maestra forjada en la ciencia y templada en la sabiduría antigua. Una herramienta para reclamar tu poder personal. Y si este es el tipo de conversación profunda que tu alma anhela, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. Esto es más que un espacio de videos. Es un refugio, una comunidad de mentes y corazones que buscan no solo entender el mundo, sino entenderse a sí mismos para vivir con mayor paz y libertad. Tu despertar a este poder del silencio selectivo empieza ahora. Acompáñame. En este viaje que hoy emprendemos juntos, te entregaré una llave. No es una llave metafórica, sino una herramienta práctica y poderosa forjada en el fuego de la experiencia y la neurociencia. Te revelaré las 5 cosas específicas, las 5 áreas sagradas de tu pasado que debes aprender a proteger con un silencio deliberado y consciente. No hablamos aquí de ocultar con vergüenza o de construir muros por miedo. Al contrario, hablamos de un acto de poder supremo, de autoconservación y de una profunda sabiduría interior. Comprenderás por qué el silencio selectivo no es debilidad, sino la máxima expresión de autorrespeto. Descubrirás que al proteger estas áreas de tu vida de la opinión y el juicio ajeno, no estás encarcelando tu pasado. Estás liberando tu presente y reclamando la soberanía sobre tu propia narrativa. Es el paso definitivo para transformar el veneno del arrepentimiento en el néctar de la paz interior. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de aprender cambiará para siempre la forma en que te relacionas contigo mismo y con los demás. Yo mismo, te lo confieso con total humildad, no siempre entendí este poder. Durante mis años de residencia en el hospital, un entorno de alta presión donde la vida y la muerte danzan a diario, yo era un ferviente defensor de la transparencia absoluta. Formado en la rigidez del método científico, creía que todo lo que se ocultaba era, por definición, una debilidad o una falsedad. Pensaba que la fortaleza de un hombre, de un profesional,
residía en su capacidad para poner todas sus cartas sobre la mesa para ser un libro abierto. Consideraba la vulnerabilidad compartida como el pegamento más fuerte de las relaciones humanas y profesionales. Para mí, el silencio era sinónimo de secretismo, y el secretismo era primo hermano de la desconfianza. ¿Cómo iba yo, un hombre de ciencia, a abogar por no verbalizar, por no analizar, por no exponer a la luz de la razón cada rincón de nuestra psique? Estaba profundamente equivocado, y la vida, como suele hacer, me preparaba una lección que no podría encontrar en ningún libro de medicina. Recuerdo una noche particularmente agotadora. Estaba de guardia, y en la quietud de las 3 de la madrugada, compartiendo un café con un colega mayor a quien yo admiraba profundamente, sentí ese impulso del que hablábamos al principio. En un momento de conexión y cansancio, bajé mis defensas por completo. Le hablé de una inseguridad que me había carcomido durante años, un error garrafal que cometí como estudiante, un momento de pánico que casi me hace abandonar la carrera de medicina antes de empezar. Le conté el miedo, la vergüenza, las noches sin dormir. Al confesarlo, sentí un alivio inmenso, como si me quitara una pesada armadura. Él me escuchó con aparente empatía, asintiendo, y yo creí, en mi ingenuidad, que esa confidencia había sellado nuestra amistad, que nos había hecho más cercanos, más humanos. Pensé que al entregarle esa pieza rota de mi pasado, le estaba demostrando mi confianza y mi fortaleza para superar la adversidad. No podía estar más lejos de la verdad. Pasaron varios meses. La memoria de aquella conversación nocturna se había convertido en un eco lejano. Se abrió una plaza para un puesto de jefatura al que ambos aspirábamos. La competencia era intensa y la decisión final dependía de una junta directiva. Durante mi entrevista, en un momento crucial donde se discutía la capacidad de los candidatos para manejar el estrés extremo, mi amigo y colega, presente en la sala, tomó la palabra. No repitió mi historia, no me traicionó de forma obvia, hizo algo mucho más sutil, mucho más letal. Dijo, mirando a la junta, es vital que el líder de este equipo sea alguien cuya templanza bajo presión sea incuestionable. Alguien que no tenga un historial de vacilación en momentos críticos, por muy superados que creamos tenerlos. No me miró, pero no hizo falta. La semilla de la duda fue plantada con una precisión quirúrgica. Fue una puñalada silenciosa, invisible para todos menos para mí, y fue devastadora. En ese instante helado, mientras sentía cómo la sangre se me retiraba del rostro, lo comprendí. Comprendí, con la claridad brutal que solo el dolor puede enseñar, que había cometido un error estratégico fundamental. Le había entregado el mapa de mis vulnerabilidades a alguien que, llegado el momento, no dudó en usarlo para su propio beneficio. No lo juzgo a él. La vida nos pone a todos en encrucijadas difíciles. Me juzgué a mí por mi propia candidez. Fue allí, en esa derrota silenciosa, donde nació en mí la comprensión de que no todo el pasado necesita ser expuesto a la luz del escrutinio ajeno. Algunas batallas ganadas, algunas heridas cicatrizadas, son el andamio invisible de nuestra fortaleza actual. No son para ser exhibidas, sino para ser honradas en la privacidad de nuestra alma. Y es desde esa cicatriz, desde esa sabiduría ganada a pulso, que hoy quiero guiarte, para que tú no tengas que aprenderlo de la misma manera. Tu paz es demasiado sagrada para ser puesta en manos equivocadas, para entender por qué una simple mirada de juicio, un comentario sarcástico o incluso un silencio incómodo después de compartir una vulnerabilidad nos causa un dolor tan desproporcionado. Debemos viajar al interior de la arquitectura más íntima de tu ser, la de tu propio cerebro. La respuesta no está en tu supuesta debilidad emocional, sino en el diseño evolutivo de dos estructuras cerebrales que están en una danza constante de poder. Por un lado, tienes tu córtex prefrontal, la sede de tu lógica, tu razón y tu perspectiva. Por otro, tienes la amígdala, tu centinela ancestral, tu sistema de alarma primitivo. Lo que yo aprendí en aquella junta directiva, y lo que la neurociencia confirma con una contundencia abrumadora, es que cuando expones una herida del pasado sin el blindaje adecuado, no es tu córtex prefrontal el que responde, es la amígdala la que toma el control absoluto, y su única misión es la supervivencia, a cualquier coste.
Comprender esta batalla interna es la clave para recuperar tu poder. Pensemos en tu amígdala por un momento. Imagínala no como una parte de tu cerebro, sino como un guardián leal, pero extremadamente nervioso, un soldado que ha estado de servicio durante 200.000 años en la frontera de tu ser. Su trabajo no es pensar, ni razonar, ni filosofar. Su única función es detectar amenazas y activar una respuesta de emergencia. Y aquí está el punto crucial. Para tu amígdala, una amenaza no es solo un depredador físico en la sabana, como lo fue para nuestros ancestros. Una amenaza, para este guardián primitivo, es cualquier cosa que ponga en peligro tu pertenencia al grupo, a la tribu, porque en el pasado evolutivo, la exclusión social era, literalmente, una sentencia de muerte. Ser juzgado, ser ridiculizado, ser señalado. Para tu amígdala, todo eso se traduce en una sola y aterradora señal: peligro de muerte. No distingue entre una crítica constructiva y un ataque letal. Para ella, la alarma suena con la misma intensidad ensordecedora. Esta es la razón por la cual el juicio social duele tanto, a un nivel casi físico. Cuando tú revelas una inseguridad, un error pasado, y recibes a cambio una mirada de desdén, un gesto de impaciencia o, peor aún, esa condescendencia sutil que sentí yo en aquella sala de juntas, tu amígdala no lo procesa como una simple opinión. Lo interpreta como una agresión directa a tu supervivencia. En ese instante, tu cerebro no está en el siglo XXI, en una oficina o en un café. Tu cerebro está de vuelta en la prehistoria, enfrentando la posibilidad de ser expulsado de la cueva al frío de la noche, solo y a merced de los depredadores. Ese dolor que sientes no es una exageración, es un eco biológico, un grito ancestral que te avisa de que tu lugar en el mundo, tu seguridad más fundamental, acaba de ser cuestionada. Es el mecanismo que nos mantuvo vivos como especie, pero que en el mundo moderno puede convertirse en una prisión. Una vez que la amígdala ha pulsado el botón de pánico, desencadena una cascada bioquímica dentro de ti. La orden es clara y contundente: prepara el cuerpo para la batalla o la huida. E inmediatamente, tus glándulas suprarrenales comienzan a bombear cortisol, la hormona del estrés, por todo tu torrente sanguíneo. Este es el veneno del que hablaba. Es la sustancia que acelera tu corazón, que tensa tus músculos, que agita tu respiración y que te provoca esa sensación de vacío en el estómago. El cortisol es una herramienta de supervivencia increíblemente útil si necesitas correr para escapar de un peligro real, pero es devastadoramente tóxico cuando circula por tu cuerpo mientras estás sentado frente a alguien que simplemente levantó una ceja. Estás físicamente en modo de supervivencia, con cada fibra de tu ser en alerta máxima, pero el enemigo es invisible, es una emoción, un recuerdo, una herida que tú mismo has decidido volver a abrir frente a la persona equivocada. Y ahora, hablemos de la otra parte de la ecuación, tu córtex prefrontal. Esta es la parte más evolucionada de tu cerebro, la que te distingue del resto del reino animal. Es tu director de orquesta, tu sabio consejero interior. Es la sede de tu pensamiento racional, tu capacidad para planificar, para sopesar las consecuencias, para regular tus emociones y para decirte a ti mismo: tranquilo, no es para tanto, es solo una conversación. El córtex prefrontal es la voz de la calma, la perspectiva y la sabiduría. Es la parte de ti que sabe que esa persona no es un tigre dientes de sable y que su opinión no determina tu valor. En un mundo ideal, esta sería la estructura dominante, la que filtraría la información y mantendría a la amígdala, a ese guardián nervioso, bajo control. Pero, lamentablemente, en el momento de la amenaza social, no vivimos en un mundo ideal. Vivimos en un cerebro secuestrado. Lo que ocurre en esos momentos, un fenómeno que los neurocientíficos llaman el secuestro de la amígdala, es una verdadera toma de poder neuronal. El torrente de cortisol y otras hormonas del estrés es tan potente que efectivamente desconecta o inhibe la actividad de tu córtex prefrontal. Imagina que el director de orquesta es drogado y encerrado en un armario, mientras el percusionista, presa del pánico,
Empieza a golpear todos los tambores y platillos sin ton ni son. Tu capacidad para razonar, para encontrar perspectiva, para calmarte a ti mismo, queda temporalmente fuera de servicio. Ya no eres el adulto lógico y racional que eres normalmente. En ese instante, eres pura reacción. Eres un animal herido, acorralado, operando únicamente desde el instinto de supervivencia. Y desde ese estado, es imposible tomar buenas decisiones. Es imposible conectar de forma sana y, sobre todo, es imposible proteger tu propia paz. Estudios de las más prestigiosas universidades, como Harvard y Stanford, han mapeado este proceso con una claridad asombrosa. Han demostrado, mediante resonancias magnéticas funcionales, cómo la actividad en el córtex prefrontal disminuye drásticamente mientras que la amígdala se ilumina como un árbol de Navidad ante una amenaza social percibida. Esto no es una metáfora poética, es un hecho neurológico observable. Cuando compartes tu vulnerabilidad y esta es recibida con juicio, estás invitando voluntariamente a que este secuestro ocurra dentro de tu propio cráneo. Estás entregando el mando de tu estado interior a las reacciones impredecibles de otra persona. Tu paz, tu equilibrio y tu capacidad de pensar con claridad quedan a merced de una palabra, un gesto o un silencio ajeno. No es de extrañar que te sientas tan mal después. No es un fallo emocional, es el resultado predecible de un experimento neuroquímico que tú mismo has puesto en marcha. Y aquí es donde se crea un bucle de dolor terriblemente vicioso. Al ser secuestrado por la amígdala, no solo sientes el dolor del juicio presente, sino que tu cerebro, en su estado de pánico, va a buscar en sus archivos la referencia más cercana a ese dolor. Y, por supuesto, la encuentra en la herida original que acabas de compartir. Así que ahora no solo estás sufriendo por el comentario de tu amigo, estás reviviendo neurológicamente el dolor del error que cometiste hace 10 años, la humillación de aquel fracaso, la soledad de aquella pérdida. El pasado y el presente colapsan en un único e insoportable momento de sufrimiento. Estás reactivando y fortaleciendo las vías neuronales del trauma original. Cada vez que haces esto, cavas esa zanja neuronal un poco más hondo, haciendo más fácil que tu cerebro caiga en ella la próxima vez. Es una forma de autosabotaje inconsciente, pero con consecuencias muy reales para tu bienestar. Por lo tanto, el silencio selectivo, la decisión consciente de no compartir ciertas cosas, no es un acto de cobardía ni de secretismo. Es un acto de profunda inteligencia neurológica. Es una estrategia de autoprotección. Es como decidir no caminar por un callejón oscuro a las 3 de la mañana. ¿Podrías hacerlo y salir ileso? Quizás. Pero ¿por qué arriesgarte? ¿Por qué entregarle a un extraño el poder de activar la alarma de incendios de todo tu sistema nervioso? Al proteger ciertas áreas de tu pasado, no estás construyendo un muro, estás construyendo un foso protector alrededor del castillo de tu paz interior. Estás diciendo, con una soberanía absoluta, yo decido quién tiene acceso a las partes más vulnerables de mi historia. Yo decido quién es digno de confianza para sostener mi corazón sin dejarlo caer. Es un acto de amor propio en su forma más pura y científica. Este entendimiento de tu propia neurobiología es el fundamento de tu liberación. Porque una vez que comprendes el mecanismo, dejas de ser una víctima de él y puedes empezar a convertirte en el arquitecto de tus propias respuestas. El impulso de compartir seguirá ahí, es parte de ser humano. La amígdala seguirá siendo tu guardiana, siempre alerta, pero ahora tienes el conocimiento para no ponerla en una situación de riesgo innecesario. Ahora puedes elegir conscientemente no entregarle las llaves de tu bienestar a cualquiera. Ahí esto nos lleva directamente a la pregunta más importante. ¿Cuáles son exactamente esas áreas sagradas? ¿Cuáles son esas 5 cosas que, al protegerlas, proteges tu paz, tu energía y tu poder? Porque una vez que las identifiques, tendrás en tus manos un mapa para navegar el mundo social sin perderte a ti mismo. Y esto me lleva directamente a las 5 cosas, los 5 santuarios sagrados de tu pasado que nunca debes revelar a quien no se ha ganado el derecho a entrar. Pero antes de que te entregue las llaves de cada uno de esos santuarios, una por una,
Es absolutamente crucial que comprendas el concepto más esperanzador y poderoso de toda la neurociencia moderna, la neuroplasticidad. Quizás has oído el término, pero es vital que lo sientas en tus huesos, que entiendas su magia. Tu cerebro no es una estructura fija y tallada en piedra, como se creía hace décadas. Es más bien como una densa selva virgen. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, cada recuerdo que evocas, es como caminar por esa selva. La primera vez es difícil, tienes que abrirte paso. Pero si vuelves a pasar por el mismo sendero una y otra vez, la vegetación se aplana, el camino se marca y se vuelve más fácil y rápido de transitar. Esos son tus circuitos neuronales. Y las heridas del pasado son los caminos que más hemos transitado, a menudo sin darnos cuenta, convirtiéndolos en autopistas neuronales. Aquí es donde el silencio se convierte en tu mayor aliado, en tu herramienta de jardinero cerebral, porque guardar silencio sobre estas 5 cosas no es un acto pasivo de ocultar, como quien esconde basura debajo de la alfombra. No, es un acto activo y deliberado de reescribir el mapa de tu propia mente. Cada vez que sientes el impulso de contar esa vieja historia de dolor y eliges conscientemente no hacerlo, estás tomando la decisión de no caminar por ese sendero neuronal tóxico. Estás permitiendo que la maleza de la selva crezca de nuevo sobre él. Estás dejando que ese camino se desvanezca. Es un acto de neurocirugía consciente. Estás debilitando las conexiones que te atan al dolor y, al mismo tiempo, liberas energía para crear nuevos senderos, caminos de paz, de resiliencia, de futuro. Sin entender esto, la lista que voy a darte sería solo una lista de reglas, pero con este conocimiento se convierte en la herramienta de liberación que realmente es. Ahora sí, estás listo. La primera cosa, el primer santuario que debes proteger con el más celoso de los silencios, son tus grandes heridas no sanadas. Hablo de esos traumas profundos, esas traiciones o pérdidas que aún duelen al rozarlas con el pensamiento. La psicología nos enseña que una herida necesita un entorno estéril para sanar. Verbalizar ese dolor con alguien que no se ha ganado tu confianza, que no ha demostrado con hechos ser un espacio seguro, es el equivalente a exponer una herida abierta al polvo y las bacterias del mundo exterior. En ese momento, no estás buscando sanar. Estás buscando un alivio momentáneo que puede costarte una infección emocional mucho más profunda. Estás entregando el bisturí a manos inexpertas, esperando una cirugía delicada. El impulso de compartirlo es un grito de tu alma pidiendo ser vista, pero es tu sabiduría la que debe elegir al público. No todo el mundo merece un asiento en primera fila para ver las batallas que has librado en la oscuridad. Proteger esta herida no es vergüenza, es honor. Neurocientíficamente, cada vez que narras la historia de tu herida a un público no seguro, no estás simplemente recordando, estás reactivando el mismo circuito neuronal que se creó en el momento del trauma original. Tu amígdala dispara las mismas alarmas, tu cuerpo se inunda del mismo cortisol. Estás, literalmente, obligando a tu sistema nervioso a revivir el dolor una y otra vez. Estás fortaleciendo la autopista neuronal del sufrimiento. El impacto emocional de esto es devastador. Estás entregando un mapa detallado de tus puntos más frágiles a alguien que podría no saber o no querer cuidarlo. Le estás diciendo, aquí, justo aquí es donde más me duele. Y si esa persona, por ignorancia, torpeza o malicia, presiona ese punto, el dolor será 1000 veces más agudo, porque a la herida original se suma la traición de la confianza presente. Es una forma de autolesión emocional, un ciclo que solo tú puedes romper eligiendo el silencio sagrado hasta encontrar al sanador adecuado, que a menudo eres tú mismo. La segunda cosa que debes guardar en el cofre de tu corazón son tus grandes actos de generosidad. Esto puede sonar contraintuitivo. ¿No es bueno compartir lo bueno que hacemos? Aquí la distinción es sutil, pero fundamental. Cuando realizas un acto de bondad pura, desde el alma, sin esperar nada a cambio, generas una energía limpia y poderosa. Pero en el momento en que lo verbalizas, buscando el aplauso o el reconocimiento, corrompes la intención original. Psicológicamente, desplazas el foco del acto en sí hacia la validación de tu ego.
El cerebro, al recibir la recompensa social del halago, aprende que la generosidad es un medio para obtener aprobación y no un fin en sí mismo. Poco a poco, sin darte cuenta, el veneno del ego se infiltra en tus acciones más nobles. La verdadera generosidad, la que transforma al que da y al que recibe, florece en el silencio. Deja que tus acciones hablen por sí mismas. Tu alma sabe lo que hiciste, y esa es la única validación que importa. El resto es ruido. El tercer santuario es inviolable. Los secretos que otros te han confiado. Tu capacidad para guardar la confidencia de otra persona es la medida más exacta de tu integridad. Cuando alguien se desnuda emocionalmente ante ti, te está entregando una parte frágil de su alma. Te están diciendo, sin palabras, confío en que serás un puerto seguro para mi vulnerabilidad. Convertirte en ese puerto, en ese espacio sagrado donde los secretos mueren, es uno de los mayores regalos que puedes ofrecer a otro ser humano. Romper esa confianza, incluso compartiendo el secreto con una sola persona más, es una traición profunda, no solo al otro, sino a ti mismo. Demuestra que tu necesidad de ser interesante o de tener algo que contar es más fuerte que tu honor. Neurológicamente, dañas tu propia autopercepción como persona fiable, erosionando los cimientos de tu carácter. Proteger el secreto ajeno no es solo por ellos, es para construir un yo en el que tú mismo puedas confiar ciegamente. Es la base de la verdadera soberanía personal. La cuarta cosa que debes dejar morir en el silencio son los resentimientos pasados que ya has decidido perdonar. El perdón, cuando es genuino, es un acto de neurocirugía. Es la decisión consciente de abandonar el sendero neuronal del rencor, de dejar que la selva reclame esa ruta tóxica. Sin embargo, la tentación de sacar a relucir ese viejo agravio en una discusión, de usarlo como munición para herir al otro, es inmensa. Cada vez que cedes a esa tentación, estás haciendo exactamente lo contrario a perdonar. Estás cogiendo un machete y reabriendo el camino del dolor, reforzando la sinapsis del resentimiento. Estás inyectando voluntariamente en tu presente el veneno del pasado. El perdón no es un evento único, es una práctica continua de no volver a transitar esa historia. Al verbalizar el agravio perdonado, anulas el acto de liberación y te vuelves a poner las cadenas que tanto te costó quitar. El verdadero perdón es silencioso. Se demuestra no en las palabras, sino en la ausencia de ellas cuando la oportunidad de atacar se presenta. Y finalmente, la quinta cosa, la más frágil y preciosa de todas, tus metas más grandes y sagradas antes de que empieces a actuar sobre ellas. Tus sueños más ambiciosos, ese libro que quieres escribir, esa empresa que quieres lanzar, ese cambio de vida radical que anhelas. Hay un fenómeno psicológico bien documentado llamado realidad social. Cuando compartes tu gran meta y recibes felicitaciones, admiración y aliento, ¡qué buena idea! Seguro que lo logras. Tu cerebro libera una dosis de dopamina, el neurotransmisor de la recompensa. Tu mente siente una satisfacción prematura, una sensación muy parecida a la de haber alcanzado ya la meta. Este placer vicario es un ladrón de energía. Satisface la necesidad de tu ego de ser reconocido, pero al mismo tiempo disminuye drásticamente tu motivación intrínseca para hacer el trabajo duro, tedioso y solitario que el éxito real requiere. Protege la energía creativa de tus sueños en la incubadora del silencio. Trabaja en la oscuridad, y cuando llegue el momento, deja que sea el fruto de tu trabajo el que hable, no la promesa de él. Estas 5 áreas, tus heridas, tu generosidad, la confianza depositada en ti, tus perdones y tus sueños, no son simples temas de conversación, son los pilares que sostienen el templo de tu ser interior. Aprender a protegerlos con un silencio selectivo y sabio no es un acto de aislamiento, sino el acto supremo de autoposesión. Es trazar una línea sagrada entre tu mundo interior y el ruido del mundo exterior. Es declarar, con una calma inquebrantable, que tu paz no es negociable. Estás dejando de ser un barco a la deriva, sacudido por las olas de la opinión ajena, para convertirte en el capitán de tu propia alma, con el mapa de tus vulnerabilidades guardado a buen recaudo,
consultándolo solo en la intimidad de tu camarote o con la tripulación que ha demostrado su lealtad en 1000 tormentas. Pero saber esto no es suficiente. El verdadero poder reside en la aplicación. ¿Cómo llevamos esta sabiduría a la vida real, a las conversaciones difíciles, a los impulsos del momento? Esa es la siguiente y crucial etapa de nuestro viaje. El conocimiento, mi querido amigo, mi querida amiga, es el mapa, pero es la acción la que te lleva al destino. De nada sirve saber qué territorios proteger si, en el fragor de la batalla emocional, en el calor de una conversación, olvidas dónde están tus fronteras. La verdadera maestría no reside en memorizar esta lista, sino en encarnarla. Y esto, como cualquier habilidad valiosa en la vida, requiere práctica. No te pido perfección, sino intención. Te pido que, la próxima vez que sientas ese impulso irrefrenable de hablar, de desahogarte, de justificarte, te concedas a ti mismo el regalo más preciado de todos, una pausa, un solo segundo de silencio consciente. En ese espacio sagrado es donde reside todo tu poder de elección. Es ahí donde dejas de ser un reactor para convertirte en el creador de tu propia paz. Veamos cómo se ve esto en la vida real, en esas situaciones que tanto nos desafían. Imagina una discusión con tu pareja. La tensión es alta, las emociones están a flor de piel. De repente, tu pareja dice algo que, como una llave en una cerradura vieja, encaja perfectamente en una herida antigua, en un resentimiento que habías jurado perdonar. Tu amígdala grita. Tu primer impulso, el camino neuronal más transitado, es sacar esa arma del pasado y decir, «¿Ves? Eres igual que cuando me hiciste aquello». Pero aquí es donde aplicas la pausa sagrada. Respiras, y en lugar de abrir el arsenal del pasado, eliges un camino diferente. Dices, con una voz más calmada, «Oye, lo que acabas de decir me ha dolido y me está conectando con algo viejo, pero no es justo traerlo ahora. Esa es mi batalla. Hablemos de lo que está pasando entre nosotros aquí, en este momento. ¿Ves la diferencia? No niegas tu dolor, pero te niegas a usar el pasado como un veneno. Proteges la relación y, sobre todo, te proteges a ti mismo de reabrir una herida que ya habías decidido sanar. Ahora piensa en una cena familiar, ese escenario tan común donde las buenas intenciones a menudo se disfrazan de preguntas invasivas. Tu tía, con genuino interés, te pregunta, «¿Pero por qué todavía no hablas con ese familiar? Deberías perdonar ya. La vida es corta». El antiguo tú se habría lanzado a una defensa apasionada, narrando la historia completa del dolor, buscando desesperadamente que ella entendiera tu posición. Te habrías expuesto, revivido la herida, solo para sentirte probablemente juzgado o incomprendido. El nuevo tú, el que protege su santuario, hace la pausa. Sonríes con calidez y dices, con una calma que desarma, «Agradezco mucho tu preocupación, de verdad. Es un proceso muy personal en el que aún estoy trabajando y he descubierto que para mi propia paz necesito mantenerlo en privado. Pero cuéntame, ¿cómo va ese jardín del que me hablaste? No creas un muro, sino una frontera amable. Reafirmas tu soberanía sobre tu historia sin generar un conflicto. Es un acto de elegancia y poder. Quizás el diálogo más importante es el que tienes contigo mismo, en la quietud de tu propia mente. Llega esa ola de culpa por un error del pasado, esa voz crítica que te susurra que eres un fraude, que no mereces lo que tienes. El impulso primitivo es buscar una absolución externa, confesarle tu pecado al primer amigo que encuentres para que «no pasa nada» te dé un alivio momentáneo. En lugar de eso, te pido que hagas algo radicalmente diferente. Ve a un espejo, mírate a los ojos, no a tu reflejo, sino al ser que habita detrás de ellos. Y en esa intimidad, en lugar de buscar el perdón fuera, te lo das a ti mismo. Di en voz alta, «Ese error no me define. Fue una lección, no una sentencia. Mi silencio sobre él ahora no es vergüenza. Es respeto por mi propio crecimiento. Yo fui quien lo vivió, yo soy quien lo sana, y yo elijo liberarme de su peso, aquí y ahora». Este es el acto supremo de responsabilidad y amor propio. Como puedes ver, en cada uno de estos escenarios, la herramienta maestra es la misma.
La pausa sagrada es ese instante de oro que insertas entre el estímulo del mundo y tu respuesta. Es una respiración consciente que corta el cable directo a tu amígdala y le da a tu córtex prefrontal, a tu yo sabio, el tiempo justo para volver a tomar el timón. No se trata de suprimir tus emociones, sino de darte el espacio para decidir qué hacer con ellas de una manera que te honre. Al principio, esta pausa puede sentirse forzada, un segundo que parece una eternidad, pero con la práctica se convierte en un refugio, un espacio interior de calma y claridad al que siempre puedes volver. Es el entrenamiento para pasar de ser una marioneta de tus impulsos a ser el escultor de tus respuestas. Es el arte de responder en lugar de reaccionar. Y en esa simple distinción, mi querido amigo, mi querida amiga, reside toda tu libertad. Y así, al final de nuestro viaje de hoy, llegamos a la cumbre más alta, al lugar donde la ciencia y el alma se encuentran. La neurociencia, con su asombrosa precisión, nos ha explicado el cómo proteger nuestro cerebro. Nos ha dado el mapa de nuestra propia maquinaria interna, mostrándonos los cables que podemos desconectar para no sufrir innecesariamente. Pero la sabiduría eterna, la que ha guiado a la humanidad en sus horas más oscuras, nos enseña el por qué proteger nuestra alma. Como decía el gran emperador y filósofo estoico, Marco Aurelio, en sus meditaciones escritas no en un palacio, sino en el frío de un campamento militar, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. El impulso de compartirlo todo es un intento desesperado de controlar un acontecimiento externo, la percepción que el otro tiene de ti. Pero el silencio selectivo, ese acto de soberanía, es la máxima expresión de poder sobre tu propia mente. Es la encarnación de esa verdad estoica. La única verdadera fortaleza reside dentro de ti. No revelar ciertas cosas de tu pasado no es, por tanto, un acto de engaño o de miedo. Es la declaración de independencia más radical que puedes hacer. Es decir al mundo, con una calma inquebrantable, que tu paz interior es más sagrada que la aprobación de los demás, que tu autovaloración no está en venta ni sujeta a la opinión del mercado emocional. Estás decidiendo conscientemente que tu presente no será una prisión construida con los ladrillos de tu pasado. No estás ocultando tu historia, estás eligiendo la libertad. Estás transformando las cicatrices que antes exponías, buscando compasión, en los cimientos invisibles de un templo interior al que solo tú y aquellos que han demostrado ser dignos tienen acceso. Estás, por fin, entendiendo que el silencio no es un vacío, es un espacio sagrado. Es el lugar donde, lejos del ruido de las expectativas ajenas, tu verdadera esencia puede, al fin, respirar y ser libre. Ese es el despertar al que hoy te he querido invitar. Si este viaje ha resonado en lo profundo de tu ser, si sientes que una llave ha girado en tu interior, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones, para que no te pierdas ni un solo paso de este camino que recorremos juntos. Me encantaría leer tu reflexión en los comentarios. ¿Cuál de estos 5 santuarios ha resonado más contigo? Tu historia puede ser una luz para otros. Y si crees que este mensaje puede ser un faro para alguien que amas, compártelo. El conocimiento que no se comparte se estanca. En pantalla aparecerá ahora un vídeo que complementa a la perfección este viaje. Haz clic en él y continuemos juntos este camino de despertar. Gracias por tu tiempo, gracias por tu confianza.